La naranja mecánica, neurociencia y libre albedrío. El cine es un medio poderoso para explorar temas complejos sobre la condición humana y La naranja mecánica de Stanley Kubrick es una de las películas que lleva este análisis al extremo. Estrenada en 1971 y basada en la novela de Anthony Burgess, esta obra narra la historia de Alex Delarge, un joven con un carácter violento y manipulador que disfruta de actos de ultraviolencia, hasta que es sometido a una terapia experimental destinada a corregir su comportamiento. El núcleo de la historia explora el concepto del libre albedrío. ¿Puede una persona realmente elegir entre el bien y el mal si su capacidad de decidir está condicionada externamente? A través de esta pregunta, la película abre un debate sobre la ética del control conductual, la moralidad y los límites de la intervención neurocientífica en la libertad personal. En este video, veremos cómo la neurociencia, la psicología y la ética se entrelazan en el dilema de Alex y en su lucha por mantener, o perder, su capacidad de elección. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Para comprender La naranja mecánica, es esencial conocer el contexto en el que fue creada. La novela fue escrita en 1962, en un periodo de rápidos cambios sociales y políticos. Años de Guerra Fría, el temor al totalitarismo y las revueltas sociales fueron el trasfondo de esta historia, la cual refleja la tensión entre la libertad individual y el control social. Kubrick, al adaptar la novela en 1971, capta esta esencia y la lleva al extremo, presentando una sociedad en la que el gobierno interviene activamente en la vida de las personas, incluso en su capacidad para elegir entre el bien y el mal. El personaje de Alex Delarge representa una paradoja de la naturaleza humana, es carismático, inteligente, pero profundamente inmoral y violento. Alex se deleita en actos brutales que no solo hieren a otros, sino que desafían las normas sociales. Sin embargo, Alex es también un personaje con una fuerte identidad individual, que disfruta de la música clásica, especialmente de Beethoven y que es consciente de sus decisiones. Desde el punto de vista neurocientífico, Alex podría presentar ciertas disfunciones en áreas del cerebro como la amígdala, asociada con la agresión y el miedo, y la corteza prefrontal, que regula el autocontrol y la toma de decisiones. Estas estructuras influyen en la capacidad de una persona para considerar las consecuencias de sus acciones y, por ende, en su libre albedrío. A través de Alex, Kubrick nos presenta un personaje que es libre en su maldad, pero al ser sometido al tratamiento Ludovico, pierde su capacidad de elección, convirtiéndose en una naranja mecánica, una entidad orgánica que funciona mecánicamente. Esta transformación plantea la pregunta de si es preferible que alguien elija hacer el bien o si es aceptable que sea forzado a actuar moralmente. La libertad de elegir es uno de los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, en La naranja mecánica, esta libertad es despojada de Alex en nombre del bien común, a través del tratamiento de Ludovico. Este procedimiento ficticio es un tipo de condicionamiento aversivo que, mediante estímulos desagradables, entrena a Alex a experimentar náuseas ante cualquier pensamiento o acto violento. El tratamiento busca eliminar su agresión, pero lo hace a expensas de su libre albedrío, impidiendo que actúe según sus deseos y condicionándolo a un comportamiento impuesto. Desde una perspectiva neurocientífica, este proceso se asemeja al condicionamiento clásico y a la terapia de aversión, donde se crea una asociación negativa entre un estímulo y una respuesta. Aquí, la elección de Alex no es guiada por una transformación interna, sino por una aversión externa forzada. El tratamiento Ludovico es un procedimiento ficticio inspirado en el condicionamiento clásico, una técnica psicológica real desarrollada por el científico ruso Ivan Pavlov. En este proceso, se asocia un estímulo, en este caso, pensamientos violentos, con una respuesta negativa, náuseas y malestar. La película usa este concepto para explorar las implicaciones éticas del condicionamiento forzado. En neurociencia, se sabe que el condicionamiento clásico puede ser efectivo para cambiar ciertos patrones de comportamiento. Sin embargo, en el caso de Alex, este proceso le quita su capacidad de decisión, transformándolo en una persona incapaz de defenderse o de tomar decisiones por su cuenta. Esto plantea la pregunta de si la sociedad tiene derecho a intervenir de esta manera en la mente de un individuo para proteger el bienestar social. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje mediante el cual un estímulo originalmente neutro se asocia con un estímulo incondicionado para provocar una respuesta condicionada. Se basa en la asociación entre estímulos. 1. Estímulo incondicionado, algo que provoca naturalmente una respuesta, ejemplo, ver comida provoca salivación. 2. Respuesta incondicionada, la reacción automática al estímulo incondicionado, ejemplo, salivar al ver comida. 3. Estímulo neutro, un estímulo que inicialmente no provoca la respuesta incondicionada, ejemplo, sonido de una campana. 4. Asociación,
Al presentar el estímulo neutro junto con el estímulo incondicionado repetidamente, el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado que provoca una respuesta condicionada. Ejemplo, el experimento de Pavlov con perros. El sonido de una campana, estímulo neutro, se asoció con la comida, estímulo incondicionado, lo que llevó a que los perros salivaran, respuesta condicionada, solo al escuchar la campana. En contextos reales, algunas terapias de modificación de conducta han sido diseñadas para tratar adicciones o comportamientos dañinos mediante condicionamiento aversivo. Sin embargo, en el caso de Alex, el tratamiento no permite el autocontrol ni la decisión consciente, lo que plantea la cuestión ética de si es aceptable reducir la capacidad de elegir de un individuo en beneficio de la sociedad. Neuropsicología del libre albedrío y el control de la violencia. La neurociencia de la violencia se centra en cómo el cerebro regula los impulsos agresivos y la toma de decisiones. En Alex, su falta de control sobre estos impulsos podría estar relacionada con una actividad elevada en la amígdala, asociada a la agresión, y una corteza prefrontal menos eficiente, encargada de la regulación emocional y del comportamiento. La pregunta que surge es si un tratamiento neurocientífico debería interferir en estos procesos naturales para controlar el comportamiento de alguien. La neuropsicología moderna reconoce que el cerebro tiene un papel crucial en la toma de decisiones, pero el dilema ético se presenta cuando intentamos alterar directamente este proceso. Es justo que una intervención científica transforme el modo en que una persona percibe y decide su conducta, anulando su capacidad de actuar libremente. El caso de Phineas Gage, un hombre que sufrió una lesión cerebral que alteró su capacidad para regular sus emociones, ilustra cómo las funciones cerebrales son necesarias para tomar decisiones libres y conscientes. Sin estas funciones, el libre albedrío puede verse disminuido, como en el caso de Alex tras su tratamiento. Alex representa un extremo de la psicopatía, un tipo de personalidad caracterizado por la falta de empatía y un placer en la dominación de otros. La psicopatía suele estar asociada a una actividad reducida en áreas como la amígdala y en regiones vinculadas con la empatía, lo que limita la capacidad de los individuos para experimentar emociones como la compasión. La película plantea si alguien como Alex puede ser curado, y, en caso afirmativo, si eso se logra sin quitarle su libertad de elección. La neurociencia muestra que la estructura cerebral puede influir en la moralidad y en las decisiones, pero eso no significa necesariamente que deba ser controlada. Forzar a Alex a actuar de manera moral, sin darle la posibilidad de elegir, representa una forma de encarcelamiento mental, donde se limita su autonomía y se define la moralidad desde fuera. En la vida real, los tratamientos para la psicopatía están diseñados para ayudar a las personas a mejorar el control de sus impulsos sin quitarles la capacidad de elegir. Esto refleja una ética que permite la libertad de decisión, en contraste con el tratamiento de Ludovico, que impone una moralidad artificial. El experimento Ludovico es un ejemplo extremo de condicionamiento forzado, que no solo controla el comportamiento de Alex, sino que anula su voluntad. A diferencia de otros tipos de modificación de conducta, este proceso no respeta su autonomía personal. La neurociencia aplicada de esta forma desdibuja la línea entre la elección consciente y el comportamiento condicionado, transformando el tratamiento en una forma de coerción. En la neurociencia y la psicología, el libre albedrío depende de una interacción entre el control cerebral y la experiencia personal, donde las personas aprenden a regular su conducta sin perder la capacidad de elegir. Sin embargo, en el caso de Alex, su comportamiento ya no es el resultado de su propia voluntad, sino de un condicionamiento extremo que le impide actuar conforme a sus deseos, eliminando su responsabilidad moral y su autonomía. Técnicas de persuasión en la publicidad y las redes sociales también condicionan la conducta de las personas, creando hábitos que influyen en sus decisiones sin necesariamente quitarles la capacidad de elección. La diferencia es que estos métodos respetan la libertad de decidir, mientras que el tratamiento de Alex impone un control total sobre sus decisiones. La naranja mecánica nos invita a reflexionar sobre el valor del libre albedrío y el peligro de controlarlo en nombre de la seguridad social. Aunque la neurociencia ha demostrado que es posible modificar el comportamiento, la cuestión ética radica en hasta qué punto es adecuado intervenir en la libertad personal de alguien. La historia de Alex es una advertencia sobre los riesgos de sacrificar la autonomía individual y recuerda la importancia de respetar la capacidad de elegir, que define a cada ser humano. Te invitamos a ver, o volver a ver, esta obra icónica y compartir tus opiniones. ¿Qué piensas del tratamiento Ludovico? ¿Es justificable en algún contexto? ¿Qué mensaje crees que nos deja la historia de Alex? Déjanos tu perspectiva en los comentarios. Suscríbete gratuitamente al canal para no perderte más contenido como este. Muchas gracias por tu apoyo. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.